Bien, antes que me olvide, hoy 19:15, perdón, mañana 19:15, desde 7:15, juega la Sub-20 en Chile, ¿no? Que se está jugando el Sudamericano, Uruguay-Paraguay. Bueno, están todas las miradas puestas ahí porque ese partido es bastante definitivo por el Sudamericano Sub-20. Así que lo transmite la tele mañana 19:15. Ah, esa info era importante que la pasáramos. Y ahora tenemos unos minutitos para reflexiones finales de los panelistas. A ver, Guille. Dos cosas cortitas entonces. Sí. Una, hablamos mucho de Maduro como si fuera qué posición va a tomar Maduro. Maduro yo creo que hoy en Venezuela no tiene poder. El poder lo tiene, como desde hace tiempo, las Fuerzas Armadas. O sea, va a ser las Fuerzas Armadas las que van a determinar si hay diálogo, si no hay diálogo, si hay elecciones, si no hay elecciones. Y con respecto a lo que es la lógica interna del electoral que tiene este tema en Uruguay, yo quiero señalar, porque me da un poquito voy a usar una palabra liviana, me da un poquito de bronca la posición de legisladores de la oposición y de intendentes que hablan en contra de Venezuela, de que los derechos humanos y todo eso, pero son los primeros de subirse a un avión, a hacer turismo 5 estrellas en China, a ser invitados por la Asamblea Popular China como si lo hubiesen elegido democráticamente, y jamás los escuché oír de violaciones a los derechos humanos en China. Al turismo sí, pero como Venezuela no les gusta, no sé. El gobierno tampoco lo escuchó, ¿no? No, pero el gobierno en eso es coherente. El gobierno dice, los estados, el gobierno no cuestiona ni los derechos humanos ni en Irán, ni en Turquía, no, y eso es así. Es así, no lo hace tampoco el Vaticano, no lo hace Estados Unidos, los estados no hacen ese tipo de cosas. Yo lo que digo es los legisladores que sí lo hacen con referencia a Venezuela y que no lo hacen con referencia a China, van y se abrazan. Y hay un Twitter, por ejemplo, del diputado Aliés Jumpierres, que dice, uy, quedamos solos con Cuba, Bolivia, Rusia, Turquía, Irán. Y se olvidó poner de 2 o 3 países más, y se olvidó poner a China. ¿Casualidad? Verónica. Bueno, yo creo que parte de esta actitud que puede tener la oposición ha sido alimentada por la postura que el propio Frente Amplio ha tomado, ¿no? Esto que vimos aquí del senador tratando de hacer un equilibrio fantástico para decir que hay violaciones a los derechos humanos, pero que en realidad son vulneraciones, pero que pasan en todos los países. Si el Frente Amplio hubiese hablado claro desde un principio, creo que esta actitud del gobierno uruguayo de promover una negociación se hubiese valorado de otra manera. Creo que la encuesta nuestra lo que refleja es que por un lado digo una cosa y por el otro promuevo la otra, y entonces me parece que allí es donde está la incongruencia. El propio Frente Amplio ha sido quien más ha equivocado el camino respecto a la postura de Venezuela. Si se violan los derechos humanos, hay que decirlo, sea en China, sea en Venezuela, sea en Brasil. Me guste o no me guste el gobierno de turno, sea amigo o no, tengamos pendiente la firma de un tratado de libre comercio, no tengamos pendiente la firma, porque si no estamos entrando en un doble discurso, ¿no? Bien, por aquí. Que no se maneje Venezuela con la pasión ideológica, que no se maneje Venezuela desde el discurso político, que Venezuela se valore desde el sufrimiento que sufre y que padece sus ciudadanos. Que comparto lo que decía Verónica, 100% en la situación de Uruguay. Esto lo ha generado, así como Maduro generó esta situación de los venezolanos, también nuestro gobierno en apoyar a Maduro, en mantener una postura poco clara, de dar mensajes evasivos, de no tomar una postura radical ante la violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela, lleva a que hoy cuestionemos esta imagen de diálogo donde se paran desde el lado de respaldo político a Maduro junto con Bolivia. Obviamente que el diálogo sería la única salida. Ahora, dialogar con una persona que generó esta debacle, este caos, este terrorismo en Venezuela, es difícil creer que esa sea la solución. Es difícil creerle a Maduro después de todo lo que ha hecho con su pueblo. Entonces, esto lleva a que la presión internacional, y como lo dije, me encantaría que Uruguay formara parte de la presión internacional que le diga a Maduro, llame elecciones y por favor, usted no está legitimado. Usted no está legitimado porque quien recontó los votos de la Asamblea Constituyente dijo que se había violado y que había diferencia en esos votos. Allí forma parte de esa irregularidad. El enfrentamiento armado del pueblo, el enfrentamiento de la situación, los presos políticos, la situación de hambre, la situación general de Venezuela es la alarma. Y eso no se ha dicho desde el gobierno. Ale. Bien, yo lo he dicho hasta el cansancio, creo que desde que arranqué este programa. Yo, si viviera en Venezuela, yo sería opositor. Y por esa misma razón entiendo que de esta situación se sale con negociación, tal cual lo dice la Unión Europea, las Naciones Unidas, el ex canciller
Enrique Iglesias. Y creo, ahí comparto mucho lo que dice Verónica, nuestra compañera, que es algo que también lo sugerí en el día de ayer, que es este asunto, en la medida que lo tiñamos de campaña electoral y el Frente Amplio no se anime a decir que en realidad este es un Estado que tiene grandes problemas, por decirlo menos, vinculado a la institucionalidad, a la calidad democrática, al autoritarismo, y que por lo tanto debería ser claro en expresar su crítica. Eso le hace mucho daño al Frente Amplio, pero allá el Frente Amplio manejar su estrategia, pero diría fundamentalmente a la vocación republicana y democrática de todos. También entiendo que la oposición se equivoca en no advertir que de esto se sale negociando y que apostar a la negociación no es ponerse del lado de los dictadores, es exactamente todo lo contrario, es tratar de evitar cuanto antes el daño que está sufriendo el pueblo venezolano. Del mismo, repito, del mismo modo que lo hicimos nosotros acá hace más de 3 décadas. Ese es un asunto que está arriba de la mesa y si bien los actores políticos están sometidos a esas presiones políticas electorales, los ciudadanos en general, los que se supone que no estamos con un baldecito de playa juntando 7 votos para acá u 8 para acá, deberíamos estar alerta a ese asunto y no caer en esa lógica que te da 4 votos pero que pierde vocación democrática. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Y ahora pasamos con tots. Paula, Cecilia y Camila, no sé si van a seguir en esta línea o si van a regalarle al viernes un poco de distensión. Le vamos a regalar al viernes un poco de distensión. De todas